Hola, hola, hola. Qué sorpresa, ¿no? Si me hubiesen dicho hace un tiempito que hoy iba a estar compartiendo acá con ustedes, yo la verdad ni lo creía. Pero Dios es muy bueno y usa a quien quiere. Y bueno, hay que estar preparados y hay que animarse. Bueno, estuvimos viendo la computadora. Es la segunda vez que me pasa que estoy con la computadora acá arriba y está a punto de... Es mi machete. Sí. Claro, tengo el micrófono porque soy zurda, tengo el micrófono con la zurda y con la otra no puedo hacer nada, así que ahí va. Gracias, Juancho. Bueno, estuvieron compartiendo los pastores con nosotros una serie de apariciones de Jesús después de resucitado. ¿Se acuerdan cuáles eran? ¿Se acuerdan? Los voy a hacer participar, El primer encuentro que tiene Jesús después de resucitado, después de despertar de la muerte, el primero que tiene es con las mujeres. El segundo es lo que estuvieron compartiendo, con los discípulos en el camino hacia Emaús. Luego se encuentra con los discípulos, no sé si se acuerdan la prédica que dio el pastor Ezequiel, a Jesús en la orilla del río, que están los discípulos en la barca, que Pedro se tira al agua, que Jesús los esperaba con un desayuno en la orilla. Y la semana pasada Euge nos estuvo compartiendo la aparición, o sea, el encuentro que tuvo Jesús con Tomás, ¿sí? Aguarden que yo me estoy abriendo mi machetito. ¿Se escucha bien? Ok. Bueno, cuando el pastor Dani me dice de compartir con ustedes un versículo de la Biblia, a mí me gusta leer un poco el contexto, ¿no? Y te das cuenta, leyendo los relatos de las apariciones de Jesús con los discípulos, te das cuenta que el hilo conductor con estos encuentros que tuvo Jesús con estas personas, el hilo conductor es la importancia de encontrarse con Jesús y lo que significó en cada uno de sus vidas. Pero también leyendo me di cuenta, soy muy curiosa, que capaz que un montón de veces lo leí pero nunca me había dado cuenta que en todos esos relatos hay alguien a quien se hace especial referencia. El título que quiero compartir con ustedes se llama El Encuentro. No me maté buscando un nombre, le iba a poner El Sabor del Encuentro, pero ya estaba registrado, iba a quedar mal. Así que el título de hoy es El Encuentro. Tuve 2 encuentros importantes en mi vida. El primero y principal es encontrarme con Jesús. El otro encuentro importante que tuve es encontrarme con Ezequiel. Me cambió la vida ese. Bueno, la mayoría, no sé si saben, o la mayoría sabe que en mi vida Jesús fue un constante. O sea, soy de familia cristiana, una familia muy numerosa, familia cristiana, costumbres cristianas, hacía cosas cristianas y tuve desde muy chiquita un fuerte arraigo con Jesús, un fuerte arraigo con todo lo que son las cosas de la iglesia. Yo amaba a Jesús, desde muy chiquita amé a Jesús. Pero, a pesar de eso, yo necesité encontrarme personalmente con Jesús. Y me acuerdo el encuentro que tuve que me marcó, porque hasta ahora lo recuerdo. De hecho, cuando empecé a ver esto del encuentro, lo primero que se me vino básicamente fue este encuentro que yo tuve personal con Jesús. Me acuerdo que habré sido adolescente, más o menos 17, 18 años, ya había estado bautizada, imagínate, una familia cristiana, hacía todas las cosas cristianas. Me levantaba con mi papá, orábamos antes de ir a la escuela, llegábamos y orábamos antes de almorzar, hacía todas las cosas cristianas, pero yo necesité un encuentro personal con Jesús. Y me acuerdo que era invierno, era de madrugada y como somos muchos hermanos, somos 9 hermanos, yo en mi habitación prácticamente éramos las 6 chicas, ahí básicamente todas mujeres, un montón de mujeres. Entonces lo que hice, habré estado pensando en Dios,
que agarré de madrugada, no podía dormir, me levanté, me fui hasta el comedor, me arrodillé y empecé a orar. Porque me arrodillaba porque hacía cosas cristianas, ¿no? Entonces me arrodillé y empecé a orar y fue tan grande el impacto que sentí con Cristo, que ahí dije, cuando sentís la convicción de decir, yo nunca voy a dejar a Jesús. Ahí me encontré personalmente con Jesús. A lo que voy es que haberte criado en una familia cristiana, venir todos los días a la iglesia, hacer cosas de cristiano, no te garantiza que vos, no quiere decir que vos no tengas que tener un encuentro con Jesús o no necesites tener un encuentro con Jesús. El encuentro es personal. Todos tenemos la necesidad de encontrarnos con Jesús porque aunque hayamos vivido cosas lindas, hay un momento particular en nuestra vida, alguna circunstancia particular en que Dios necesita hablarte, que nosotros necesitamos escuchar de Jesús, que necesitamos encontrarnos con Él en la intimidad. Y así, como me pasó a mí, hubo alguien que convivió con Jesús, que estuvo prácticamente, hizo todo lo que hacía Jesús, Él estaba acompañándolo. Vio, palpó los milagros de Jesús, vio resucitar gente gracias a Jesús. Y así todo, Él en algún momento pasó algo que se perdió. Necesitó en un momento un encuentro personal con Jesús. En Lucas 24, 33, 34, dice, en ese mismo momento regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 apóstoles junto con los otros miembros. Está acá hablando de los discípulos que habían estado en el camino de Emaús. No sé si se acuerdan que nos contaban que ellos se encontraron con Jesús y no lo habían reconocido. Bueno, estos regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 apóstoles y junto con los otros miembros del grupo. Los que estaban allí les dijeron, Jesús resucitó. Se le apareció a Pedro. Lo particular de este encuentro es que no lo relata la Biblia. Para mí, que lo habré leído 1.000.000 de veces, lo descubrí recién. Este encuentro se relata en la Biblia 2 veces en solo 2 versículos. Uno es el que acabamos de leer, que los discípulos le dicen, Jesús se encontró con Pedro, y otro lo relata el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:5, que dice, primero se le apareció a Pedro y después a los 11 discípulos, a los 12 discípulos. Yo más o menos haciendo una cronología me imagino, porque como no se relata este encuentro con Jesús, porque fue íntimo el encuentro, yo me imagino que Jesús, después de resucitar, que se encuentra con las mujeres, inmediatamente después de ese encuentro, Jesús se encuentra con Pedro. Imagínate el contexto en el que estaba Pedro. Pedro había traicionado a uno de sus mejores amigos, él había convivido con Jesús, lo traicionó, lo negó y no tuvo la oportunidad de pedirle perdón a Jesús. A Jesús lo mataron y él no se pudo disculpar. Imagínate el peso, la angustia de no poder pedirle perdón a Jesús, de esa culpa y aparte los murmullos de los otros apóstoles, porque si yo era el compañero de Pedro, le hubiese dicho, che, ¿cómo puedes hacer eso? ¿Cómo le hiciste esto a Jesús? ¿Cómo lo pudiste traicionar así? Pedro necesitaba un encuentro personal con Jesús. En algún momento tuvo miedo y lo negó. Él necesitaba encontrarse con Jesús, pero no solo que necesitaba, quería encontrarse con Jesús y Jesús quería encontrarse con Pedro. En Marcos 16:7
dice, ahora vayan y cuenten a sus discípulos, estos le dijeron los ángeles a las mujeres, cuando se anunció que Jesús había resucitado, fue el primer encuentro y les dijo, y ahora vayan y cuenten a sus discípulos y a Pedro, que Jesús va a Galilea para llegar antes que ellos. Allí podrán verlos tal como les dijo antes de morir. Esto impacta. ¿Acaso Pedro no era un discípulo? ¿Por qué dijo, díganle a los discípulos y a Pedro? Porque Jesús, Dios, te individualiza. No sos uno más del montón. Jesús conoce específicamente por lo que estás pasando, cómo te sentís. Jesús conocía lo que sentía Pedro, que estaba triste y que necesitaba encontrarse con él, que Pedro necesitaba pedirle perdón. Entonces, necesitaba encontrarse, necesitaba esta intimidad entre ellos. El encuentro también, aparte de que te individualiza, el encuentro es una decisión. Querer encontrarse con Jesús es una decisión que vos tenés que tomar, porque Jesús ya lo hizo todo. Jesús te espera. Jesús quiere que vos vengas hacia Él y que tengas un encuentro con Él. En Jeremías 29:13 dice, cuando ustedes me busquen, me encontrarán, siempre y cuando me busquen de todo corazón. En Lucas 24:8 al 12 dice, ellas recordaron, relatando el encuentro que tuvieron las mujeres con Jesús, ellas recordaron esas palabras y salieron de aquel lugar. Cuando llegaron a donde estaban los 11 apóstoles y los otros discípulos le contaron lo que había pasado. Pero ellos no creyeron lo que ellas decían porque les parecía una tontería. Sin embargo, Pedro salió corriendo hacia la tumba. Al llegar miró hacia adentro, pero solo vio las telas con las que habían estado envuelto el cuerpo de Jesús. Entonces regresó a la casa asombrado por lo que había pasado. Acá Pedro tuvo iniciativa. Él corrió, quería encontrarse con Jesús. Y ahí me imagino yo, o sea, como no se relata en la Biblia, me imagino que cuando él vuelve a la casa pensando lo que había pasado, lo que le dijeron, me imagino que llega a la casa y estaba Jesús. Porque Jesús, aunque estén las puertas cerradas, Él estaba. Me imagino yo. Y ahí Él tuvo un encuentro individual e íntimo con Él. El encuentro también produce cambios. La vez pasada, cuando estaba pensando en esto, en el encuentro que tuvo Pedro con Jesús, le decía a Ezequiel lo que habrá sido ese encuentro, porque Pedro, más allá que conocía a Jesús, Pedro cambió radicalmente. Se afianzó su fe y una de las cosas que le decía a ese es que pasó de las palabras a los hechos, ¿no? Jesús, Pedro, antes de que Jesús muriera, le decía, Señor, yo te voy a seguir hasta la muerte, si es necesario moriré contigo. Pero a la primera de cambio, cuando tuvo miedo, le negó. Pero después de este encuentro que tuvo Pedro con Jesús, cambió. Él predicó y ya no tuvo miedo. Ya no le dio miedo que le digan, che, pero vos no estabas con Jesús, vos no sos el que estaba con Él. No. Y literalmente Pedro dio su vida por Jesús. A Pedro, no lo quiero spoilear, pero a Pedro lo crucificaron también. Es un relato que así murió Pedro, como un mártir por Cristo, ¿sí? Que nuestro encuentro con Jesús no quede
solo en este encuentro que tenemos en nuestra cabeza cuando conocimos por primera vez a Jesús. Porque ese encuentro impacta, pero encontrémonos con Jesús todos los días y en cada momento que podamos. Hay momentos en los que Dios va a aparecer, que se va a hacer presente cuando la estemos pasando mal, y hay momentos en que vamos a tener que vivir por fe y confiar en que Él está, que va a estar siempre y que nos va a hacer conocerlo, ¿sí? El encuentro es personal, es una decisión y el encuentro produce cambios, ¿sí? Te invito a que te pongas de pie, que oremos. Señor, primeramente nos presentamos ante vos pidiéndote perdón por los momentos en que apartamos nuestra mirada de vos, Señor, por las veces que nos perdemos, que estamos cansados, que hay cosas que nos superan. Te pedimos perdón por estar ocupados en otras cosas, Señor. Te pedimos perdón por poner primero a otras cosas antes que a vos. Ayúdanos, Señor, a tener un encuentro íntimo y personal con vos. Ayúdanos, Señor, a que tu Espíritu obre en nosotros. Ayúdanos, Señor, a conocerte en la intimidad, Padre. A que podamos tomar una iniciativa de buscarte, Señor. Y en este momento, Padre, echamos fuera todo lo que nos aparta de vos. Echamos fuera el desánimo, echamos fuera la ansiedad, echamos fuera el enojo. Echamos fuera todo aquello que no proviene de vos, Señor, y que nos apartan de vos. Ayúdanos a tener un encuentro íntimo y personal con vos. Porque vos ya lo hiciste todo, vos nos estás esperando. Gracias, Señor, te damos por tu amor, por tu infinito amor, por tu perdón, por estar con nosotros y porque siempre tenés tiempo para nosotros, Señor. Gracias porque nos individualizás, porque para vos somos importantes, porque a vos te importa lo que nos pasa, porque a vos te importa lo que sufrimos, lo que padecemos, porque a vos te importa, Señor, cada necesidad que tenemos. Por eso en este momento, Señor, renová nuestra fe. Que tu Espíritu, Señor, nos inunde de tu paz. Ayúdanos a conocerte. Ayúdanos a que no estemos igual que antes. Ayúdanos a que este encuentro produzca cambios en nosotros. Y gracias, Señor, te damos porque sos bueno. Gracias, Padre, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque cuidás de mis seres queridos. Gracias porque cuidás de mí. Y gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Te bendecimos, te exaltamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.